conocido, como ya, entonces solo algunas cosas para recordar, digamos, para recordar algunos aspectos. Ha habido buenas exposiciones de parte de algunos de los compañeros, no de todos, nos han dado algunos aspectos interesantes, entonces vamos a ir por comentar algunas cosas y pedir, igual que se les ha hecho a los otros grupos, de que recuerden los fundamentos de farmacología. Es probable que venga alguna pregunta para el examen que considere, por ejemplo, lo que corresponde al estado de equilibrio. Por ejemplo, cuando nosotros usamos digoxina y hacemos digitalización con sedilanib, administramos dosis de carga, dosis altas. ¿Qué finalidad tiene eso? Obviamente tiene un efecto farmacodinámico, pero también tiene como finalidad conseguir que el estado de equilibrio se consiga en las primeras 24 horas. Que ya llegó al estado de equilibrio en un día, lo que normalmente tomaría una semana. ¿Qué es estado de equilibrio? Entonces, si yo pongo una pregunta y incluyo el término estado de equilibrio en la pregunta, si yo no sé qué es estado de equilibrio, no voy a poder responder bien la cuestión. Porque no tengo una definición clara de lo que es estado de equilibrio. ¿Ya me entiendes? Esos aspectos conceptuales, digamos, de vida media que hablábamos la semana pasada, de estado de equilibrio que estoy mencionando hoy día, de aclaramiento, ¿no? Entonces, esas cosas debemos saber, son características generales de los medicamentos, ¿ya? Y lo otro es que revisen siempre algunas características farmacológicas. ¿Ya? Vamos a revisar también un poco por ahí de los medicamentos que vamos a ver, lo hemos visto a lo largo del semestre. Bueno, esta figura conocida de ustedes nos recuerda tres factores neuromorales importantes, ¿no? Los más relevantes, lo que corresponde a adrenalina o noradrenalina, si bien, o ambos, lo que corresponde a angiotensina 2 y lo que corresponde a aldosterona, ¿no? Una secreción, unos niveles incrementados de manera persistente que van a influir entonces sobre lo que es la hipertrofia miocárdica, ¿no? Una hipertrofia céntrica o concéntrica, que son detalles de patogenia que ahorita no vamos a ver, pero que está relacionada con alargamiento o con engrosamiento, que a su vez está relacionado con sobrecarga de distensión en la pared o lesiones en la misma, como la miocarditis, o en el caso de hipertrofia concéntrica con una poscarga aumentada, por ejemplo, como hipertensión. Como se hace el remolamiento hipertrófico, tiene como componente importante lo que es el daño del miocito, lo que utiliza la apoptosis, y el depósito de proteínas líquidas, de las cuales la colágena, que hemos hablado ya de tipo 2 y 4, son uno de los más importantes, ¿no? Entonces, el proceso de fibrosis, la hipurina, la apoptosis, la hipertrofia anormal y lo que es el depósito de proteínas propias de estructuras rígidas en el intersticio configuran el remodelamiento. Hay también, por supuesto, problemas de tipo metabólico y de estrés oxidativo. Entonces, a ese nivel es donde podemos considerar que entra uno de los medicamentos incorporados un poco más recientemente, como hace muchos años, para el manejo de la insuficiencia cardíaca, que lamentablemente no está todavía validado para usar en menores de 10 años, ¿no? El límite más o menos está en 10 años. Son los inhibidores de SGLT2, que nos han hablado los compañeros, donde destaca pues empagliflozina, dapagliflozina, ¿no? Dentro de los llamados inhibidores de SGLT2. Después tenemos nosotros lo que corresponde al balance, que yo también he conocido, ya lo hemos visto también con ustedes ya hace unos años. Queda claro que para restaurar el balance de efectos natriuréticos versus sistema renina, angiotensina, aldosterona, tenemos como grupos de fármacos también incorporados más recientemente, algunos no tanto como necivitir. Necivitir es prácticamente un efecto natriurético sintético, hay una familia por ahí que termina en el término IRE, si se parecen, y que bueno, tratan de antagonizar la acción del sistema para renina, angiotensina, ¿no? De manera que mantenga la insuficiencia cardíaca compensada en términos de retención de sodio, en términos de progresión del deterioro renal, el síndrome
varios compañeros que también han traído alguna referencia que habla de lo más importante de la incorporación al esquema pediátrico, que es la combinación del inhibidor de nefroilicina, ¿cómo se llama? Sacubitrilo con valsartán, ¿cierto? Entonces, el inhibidor de nefroilicina que conserva el efecto antibiótico de diferente origen, que es el sacubitrilo, combinado con el valsartán, pues tienen un efecto importante en antagonizar los efectos nocivos del sistema renal y angiotensina, pero además de eso, como se encuentran los datos clínicos, además de que reducen la retención de sodio, por supuesto, desde el punto de vista clínico, ¿no? Mejoran el grado funcional, ¿no? Hacen un 2-3, se convierte en un 2 o un 1, mejoran la fracción de eyección, ¿no? Y tienen efectos también a nivel de la circulación sistémica, de modo que son efectos beneficiosos comprobados que se encuentran infra, ¿no? Infra la combinación del inhibidor de nefroilicina con el ADA, ¿no? Ya no están restringidos solo a adultos, se pueden administrar en pacientes pediátricos. Ya seguridad se irá estableciendo progresivamente. Después, respecto a esta figura, considerar que los tres fármacos clásicos, la triada habitual que se usaban para el tratamiento de disfunción cardíaca, en particular en pediatría, se mantiene, ¿no? Sigue siendo la misma. Si bien se incorporan algunos medicamentos como sacubitrilo valsartán, se piensa en que en los niños más grandes pudiera usarse una glifosina, igual tenemos IECA, tenemos beta-bloqueadores y tenemos antagonistas de la aldosterona como la triada en insuficiencia cardíaca crónica. No nos estamos olvidando de la ibabradina, pero no tenemos disponible, no hay por lo menos de forma rutinaria, un medicamento europeo, con acciones parecidas a los beta-bloqueadores, ¿no? Y los sinotrópicos, exceptuando la digoxina, se habla un poco más para la industria cardíaca aguda, estamos pensando un poco más en el cuadro crónico, ¿no? Entonces, los tres trabajan a los tres niveles. Hay que tener presente que en el caso de IECA, aparte cabe la reducción de la excitabilidad, de la reducción de la reducción de sodio a nivel pulmonar, el efecto vasodilatador que todos conocemos. El IECA además es uno de los fármacos más eficaces para reducir la remodelación cardíaca. IECA o GALA2 tiene ese beneficio importante, es uno de los que se ha estudiado más en este aspecto de remodelación cardíaca. Después tenemos a los beta-bloqueadores, donde se prioriza, como todos sabemos, el efecto cronotrópico negativo, es decir, la disminución de la frecuencia cardíaca. Establecen algunos límites para esta disminución, generalmente pacientes mayores de 2 años, un límite de 60 pulsaciones por minuto, un límite para no generar mayor riesgo de efectos adversos dependiente de la bradicardia del beta-bloqueador. Obviamente también disminuye un poco el hipotropismo, la fuerza de contracción, pero no es el mecanismo principal. El mecanismo principal tiene que ver con la frecuencia y está muy relacionado con la morbilidad y la mortalidad del paciente. De hecho, se considera un poco superior en la mayoría de estudios al IECA en prevenir morbilidad y mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Por supuesto, también tiene el efecto de inhibir indirectamente el sistema renina-angiotensina. Todos recordamos por básica, seguro, el receptor beta-1 que hay en las células glomerulares, tenemos que tenerlo presente. Y hay un efecto complementario que se ha aceptado de manera un poco más reciente, que obviamente es más intenso para los beta-bloqueadores no selectivos, o sea que ponen beta-1 y beta-2, pero que puede darse también parcialmente, porque no hay selectividad absoluta con los cambios selectivos, con metoprolol, isoprolol, atenolol, nelimolol, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos refiriendo a vasodilatación directa. Eso lo encuentran ustedes también en las últimas 2 ediciones de Bulma, sobre todo la última me parece. Hay una figura que vamos a ver más adelante que nos dice que el beta bloqueador en realidad no debe considerarse un antagonista, debe considerarse un agonista parcial. Ahorita no nos vamos a poner a definir qué es un agonista parcial. Se supone que eso ya sabemos. Es posible definir para casi todos ustedes en su momento, claramente. Si no, lo tienen que revisar brevemente, una revisadita.
Ojo que tampoco estoy diciendo que se pueda estudiar farmacología básica. Estoy hablando de algunas cuestiones, ¿no? Algunos conceptos o definiciones importantes que hay que tener presentes, porque si no hablamos y no nos entendemos. Entonces, eso es lo que se piensa del beta bloqueador, ¿no? Es decir, que tiene ligero efecto agonista, ¿no? Inductor de relajación. Por lo tanto, el beta bloqueador es casi equivalente al hierro en términos de actuar en el corazón, actuar en el riñón y actuar también a nivel del músculo liso de forma directa. Y por supuesto, la espironolactona o la epleronona, que tiene menos efectos sexuales que la espironolactona, también actúa a los 3 niveles, ¿no? Interesante mecanismo remodelador, se puede antagonizar con aldosterona, la excitabilidad no cambia mucho, aunque sea hay canales de potasio que también son modificados por la aldosterona en el miocito cardíaco. Bueno, es una cuestión más básica, pero no vamos a entrar tanto. En el riñón todos saben cómo actúa la aldosterona y el antagonismo es importante porque en la crisis cardíaca hay hiperaldosteronismo secundario, que sabe también eso. Y lo que se refiere al músculo, ¿no? A nivel endotelial, a nivel del mismo músculo liso, el intersticio, también hay acción de la aldosterona, de manera que hay también efecto a los 3 niveles de los 3 medicamentos. Que esté guiado su uso por cómo mejora la fracción de eyección, no quiere decir que los 3 fármacos no trabajen a los 3 niveles más importantes para coadyuvar a la mejora de la insuficiencia cardíaca. Después el diurético de asa, que todos lo conocemos, no puede tener efectos beneficiosos. Más adelante puntualizaremos alguna cosa, porque se entiende que todo esto ya más o menos lo conocemos. Y los vasodilatadores, sobre todo los nitrovasodilatadores, ¿no? Tipo de utilidad de proteínas, por ahí de insulina, que hemos hablado, compañero, para los pacientes de descendencia afroamericana, digamos, que son más eficaces, se lo he estudiado por lo menos por los americanos. Y la digoxina, que se considera el último por su perfil de seguridad, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más digoxina, pero por el momento recordemos que es un buen inotrópico, es un buen cronotrópico negativo. El mecanismo del inotropismo y el cronotropismo no es el mismo, a veces desde básica nos quedamos con esa idea. La digoxina disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo hace? No vamos a preguntar eso en ese momento. Porque inhibe la sodio de potasio TPasa. Mentira. ¿No? Inhibe la sodio de potasio TPasa para dar el efecto inotrópico positivo o valmotrópico positivo, que es excitabilidad, ¿no? Pero el efecto cronotrópico negativo depende de su acción en el nodo auriculoventricular, fundamentalmente, y en el sistema de conducción en general. Y ahí actúa como si fuera acetilcolina, o antagonizando las acciones de noradrenalina, ¿no? De esa forma es prioritariamente el efecto. Bueno, pero lo que nos interesa desde el punto de vista clínico es que es más segura que en pacientes adultos y en particular ancianos. Hay varios estudios que se pueden encontrar que hablan de los digitalicos en ancianos y que aumentan la mortalidad, cosa que no sucede en el paciente pediátrico. Eso no le quita el riesgo, tiene un margen terapéutico estrecho, margen terapéutico, ventana terapéutica estrecha, otro concepto, ¿no dicen? Entonces, si nosotros ponemos en la pregunta si el margen terapéutico de la digoxina es así, eso implica que, opción 1, perdón, si yo no sé, mi estimada Profi, porque es un motivo, ¿qué es margen o ventana terapéutica? ¿Cómo respondo? ¿Cómo respondo bien? ¿Me dejo entender? Entonces, les estoy advirtiendo, les dicen esas cositas, porque además es importante que las sepamos, no solo para el examen. Entonces, tenemos todavía un par de semanas para recapitular esas cosas, ¿ya? También les adelanto, chiquito, ya lo voy a poner de forma clara para que uno lo alcance a todos los delegados, lo alcancen a todos, que el examen oral va a incluir 2 puntos más nada más, no hay puntos menos, solo es más. O no te agregan nada, o te agregan un punto, te agregan 2 puntos sobre la nota del examen final, lo cual puede beneficiar a varios o a muchos, no sé. Entonces, tiene 2 partes. Es lo que se llama, son curiosos por ahí, los medicamentos P, o los esquemas P. Un poco que la palabra P se refiere a personal, pero se refiere también a preferido de primera línea. ¿Qué quiere decir eso? Es
una forma de uso racional del medicamento. Que todo médico tiene sus medicamentos P y sus esquemas P. O sea, crea su esquema preferido de primera línea. Cuando va para la insuficiencia cardíaca, tengo mi esquema P. Para la faringitis tengo mi esquema de tratamiento P. Y dentro de ellos se adiciona un fármaco, que es su fármaco PETA, que es su fármaco de primera línea, su fármaco elegido, preferido. Entonces, sobre eso vamos a preguntar. ¿Ya? Vamos a pedir, digamos, insuficiencia cardíaca, tu esquema P, tu medicamento P. Y el medicamento P, o sea, es uno nada más por patología, no es que voy a tener que prenderme con 800 medicamentos, no. Mi esquema preferido y mi medicamento preferido. Y del medicamento preferido, la mano, que espero esté practicando, ¿no? En la parte, ¿no? Redundando de la práctica. ¿Qué debo saber del medicamento? Eficacia, seguridad, conveniencia, que se refiere a interacción contra indicación, costo-beneficio, dosis. Eso es lo que debo saber del fármaco. ¿Está bien? Entonces, eso lo va a poner en un papelito, lo voy a enviar a Bruno y lo va a enviar a usted. Pero eso es lo que se debe evaluar, ¿no? En la semana de exámenes. O sea, a usted le tocaría el próximo no, dentro de 15 días, el viernes, ¿no? Dentro de aquí en 15 días. El día sábado es el examen final. Más fresco, ¿no? No te confundas, ¿no? No te confundas en la suma. Bueno. A ver, esto lo vamos a pasar, ¿no? Y esto lo conocen, lo han repetido 800 veces, lo que a veces, disculpen con toda sinceridad, me resulta un poco frustrante, digamos, es que sabiendo que lo saben, que generalmente saben la idea, cuando les plantean de otra forma la pregunta, ya lo saben. Pero está ahí, a veces es como la pregunta pues, de hidratación. Pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, la pregunta es, yo creo que esa sí está clara. En 24 horas, ¿cuánto líquido le vas a tener que dar en 24 horas a un chocado? Llega la deshidratación severa con shock. Tienes que sumar lo del shock con lo de la deshidratación severa con el mantenimiento. Y ahí te van a salir los 3.400. Esa es la respuesta. Te está diciendo que llega deshidratación severa y chocado. ¿Cuánto líquido le vas a dar en 24 horas? Entonces, no sé, creo que otra manera de plantearlo para que se entienda. Entonces, suma nomás. En tu cabeza lo puedes sumar. Bueno, en fin, ya. Eso lo sabemos, el equivalente también ya lo conocemos, ¿ya? No es para pasarlo por pasarlo, sino que sé que ya lo conozco, sino está claro. Quizás aquí en el lactante, enfatizar el hecho de que el niño pues está lactando y el pobre tiene que dejar de lactar porque le falta el aire y comienza a llorar y se fastidia, y esa es una señal a veces de que tiene por ahí un problema congénito que no se ha detectado, en fin, o que ya no se ha detectado, pero se está agravando o no está siguiendo el mejor curso, ¿no? La diaforesis, en fin, y después que ya comienza a perder peso, y después ya todos sabemos que síntomas en reposo, peso bravo, funcional 4. Esto también lo conocemos, original, lo vimos con ustedes hace algunos años me parece, capaz ahí no le dimos mucha importancia porque no era tan crítico el momento, pero estos estadios, ¿no? De la insuficiencia cardíaca crónica se correlacionan con el manejo actual y hay introducción de fármacos, pues, ¿no? Aquí por ejemplo en el estadio A, donde dice diabetes, es cuando al empezar a usar empagliflozina, la empagliflozina, se encontró que el riesgo del paciente de desarrollar insuficiencia cardíaca sintomática se reducía notablemente. Entonces se encontraron efectos antiinflamatorios, efectos metabólicos, ¿no? Beneficiosos y también vasculares, ¿no? de las glifosinas, ¿no? Pues es más del adulto obviamente, pero quizás en algún momento se establezca su seguridad en menores de 10 años. Ahorita la cosa está más o menos, hasta donde sabemos, el límite está en 10 años para usar la glifosina, ¿no? Bueno, acá está el estadio C, que todos sabemos que ahí están todos los medicamentos acumulados. Esta figura que claramente nos habla de las clases de Ross, de la introducción progresiva de los grupos de medicamentos, de la triada conocida, de solo algunas observaciones. Obviamente es el grado funcional relacionado con la fracción de eyección, lo que va sugiriendo que se vayan agregando medicamentos, ¿no? De hecho, la persistencia, a pesar de esta combinación de la fracción de eyección menor de 35, es lo que genera la introducción de la hidrocortisona, que lo conocemos.
los diuréticos pulsátiles referido fundamentalmente a furosemida según necesidad, ¿no? No se administran todos los días, pero se puede esto volver más continuo según el paciente tiene un grado funcional más elevado. Después está acá un término que a veces en las traducciones está mal puesto, ¿no? Porque hemos escuchado, por ejemplo, anterior, cuando escuchamos a un compañero, hoy hemos escuchado otra cosa, tal vez es un error, en un momento lo voy a mencionar. Así, dice inotrópico, una línea y vasodilatador remoto, como que inotrópico fue un medicamento, digamos, epinefrina, y que el vasodilatador, digamos, nitroglicerina fue otro medicamento, y no es así, eso no es lo que dice acá. Acá dice que hay que agregar un inotrópico vasodilatador, o sea, milrinol es inotrópico vasodilatador. ¿Ya? Definitivamente, este es un medicamento que tiene un excelente efecto, inotrópico, mejorar la fuerza de contracción y además reduce la poscarga. Entonces, ese es el beneficio que se encuentra con este medicamento. Pero tiene que ser manejado con cautela. Generalmente se usa en UCI cardiológica, digamos, paciente postoperado, cirugía cardíaca en un niño, pero si era medicamento que puede ser una persona experimentada. ¿Por qué? Porque también nos han dicho varios compañeros que estos medicamentos pueden producir arritmias. No solo la milrinona, también la glutamina, también la noradrenalina, lo dijimos en su momento, la dopamina, están escritas arritmias. Y a veces se combinan algunos inotrópicos, así como se combinan vasopresores para tratar de levantar de un shock séptico al paciente, ¿no? Se agrega vasopresina inclusive a veces, así algunas veces se combinan inotrópicos, ¿no? Para mejorar un gasto cardíaco postquirúrgico que está mal. Eso no lo vamos a ver nosotros, sin embargo, hay que considerar que es un fármaco indicado, pero que debe ser manejado por quien lo conoce, ¿no? Porque no solamente desde el punto de vista teórico, digamos, sino que lo usa en el día a día y entonces ya tiene experiencia, ¿no? Y está bien documentado sus beneficios y sus riesgos. Bueno, después la otra cosa que está por acá, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha pasado también varias veces, no necesariamente en la práctica, sucede también en la práctica, obviamente, sucede en los exámenes también, que a veces, no sé si no me dejé entender, no me entendieron ustedes o más cosas, ¿no? El beta bloqueador no está considerado como un medicamento adecuado para el grado funcional 4, o sea, línea de reposo, ¿no? Y otras indicaciones más, insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Entonces no está considerado ahí en estas circunstancias. Pero si ya está recibiendo beta bloqueador, ¿qué puedo hacer? Según lo que veo acá, reducir la dosis. Porque el beta bloqueador no se puede suspender. Si tú tienes a un paciente recibiendo beta bloqueador, no puedes suspenderlo bruscamente. Es igual que sucede con el anticonvulsivante. ¿Qué pasa si yo le quito bruscamente el anticonvulsivante a un paciente epiléptico? ¿Qué le da? Estado epiléptico, convulsión, estado epiléptico, convulsión. ¿Ya? Igual sucede con el beta bloqueador. Eso ustedes también es una cuestión de farmacología básica. Eso es una de las reacciones adversas. Ya no la agencia con muchos objetivos, a ver, ¿tú te estás pensando cerrar? Bueno, ¿qué tipo de reacción adversa es esa? Cuando uno suspende un medicamento y bruscamente aparece, son 6 las reacciones adversas, A, B, C, D, E, F. ¿Qué reacción adversa es esa? Y algunos han estado, cuando hice una pequeña clase introductoria, ¿no? Estuvieron ahí escuchando y hicimos una cuestión introductoria. Pero parece que no sirve de mucho a veces, bueno, no sé. ¿Qué reacción es? ¿Quién se acuerda? Ah, claro, se va a acordar. Un punto más te suma tu examen si te acuerdas de todo. No, ya no podemos ir porque antes jugábamos así, sí les aumentamos, pero algunos se quejaban, pero yo también había salido, yo también levanté la mano, no me dieron la opción. Y por eso jalé. Okay. ¿Ya? ¿Se acordaron? ¿Cuál es la dosis dependiente? La B, no dosis dependiente, o sea, las que son por alergias, idiosincráticas, ¿no? Las que son de base genética. La C, por cronicidad, uso excesivo, por ejemplo, de aire, lesión renal. La D, ¿cuál es la D? A ver, ¿quién se acuerda? Nada. No revisen.
¿Cuál de ellas es la reacción adversa? No va bien en el examen, así mejor, ¿no? Porque rellena el examen. Entonces, por suspender, ¿no? De la E, por suspender el medicamento. Es del inglés, ¿no? De terminar, de bruscamente suspender, de quitar, ¿no? Entonces, es una reacción adversa de tipo. Bueno, avancemos. Si no me están poniendo ya cara de no quiero nada. No es así. A ver, acá es lo mismo, acá está el inotrópico vasodilatador, acá está el CPAP que todos conocen, o la ventilación a presión positiva nasal aparentemente. Si está con un problema caliente, es decir, el paciente está con buena perfusión, está funcionando, entonces puede pasarse luego a la clase B, ¿no? Y esto es conocido, ¿no? Y si no, bueno, la epinefrina, que por eso nos han mencionado los compañeros, es cierto, es un buen inotrópico. Quizás alguna referencia puede discutir que sea mejor que dobutamina, como lo ha dicho, puede ser que su referencia diga sí, en otras dirá que dobutamina es un inotrópico de primera línea, no tiene efecto alfa, de manera que no produce un efecto que no queremos a veces con la epinefrina. Pero bueno, al encontrar su referencia, dijo que la epinefrina se consideraba el inotrópico más importante. Bueno, eso es lo que dice su referencia, ¿ya? Pero recuerden que dobutamina es más selectivo, solamente es agonista beta 1, entonces no corremos el riesgo de que nos genere por ahí vasoconstricción o vasodilatación sin que lo queramos. Bueno, acá tenemos el esquema normal de manejo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, como se da todavía en pediatría, ¿no? Así se da en pediatría, ¿no? Hay el beta-bloqueador y luego el antagonista de aldosterona. Esto también la figurita, todo el mundo sabe que es así. Y es la fracción de eyección el factor determinante de que se descargue, digamos, al uso del estilo nodal. Y luego, si es que no mejora, recién entra el famoso INRA, ¿no? El famoso INRA. Pero esto de aquí está vigente en el momento actual para pediatría. ¿Por qué? Porque si bien se puede usar el medicamento, todavía no está establecida con claridad su seguridad. Es un medicamento relativamente nuevo en pediatría. En cambio, en pacientes adultos, esto de aquí, en el estadio C, vamos a ver una figura, ¿no? Formada de consenso europeo, ya está arriba, está a nivel de IECA, o antes de IECA inclusive. Entonces, porque se ha comprobado el efecto beneficioso, puede sacrificar o valsartán, se puede iniciar con eso, sin necesidad de tomar un IECA primero. Pero en el niño más o menos sigue la secuencia, al igual que con ivabradina, por el perfil de seguridad que siempre se logra. Y el último, la digoxina y el hidrovasodilatador para las personas descendientes afroamericanas. Un poco más. Acá está lo que decíamos, que los adultos, los que tienen diabetes, usaban hipargliflozina, y la hipargliflozina o sus análogos pues ayudaban a prevenir una prevención, digamos, de lo que corresponde al desarrollo del estadio B o del estadio C, ¿no? Los beneficios obvios que se han conseguido con estos medicamentos. En el estadio B, donde el paciente ya tiene daño estructural, ya están los medicamentos que conocemos, además del cardiodesfibrilador implantado, que nos habló de esta manera. Y en el C, que es el más típico, es donde, como decíamos, con fracción de eyección menor o igual al 40%, entonces el INRA está primero, ARNI en inglés, INRA en español, ¿no? O al nivel por lo menos, INRA equiparado a nivel de IECA o el ARA2, ¿no? Están ahí, ¿no? Está el beta-bloqueador y los otros medicamentos que ya mencionamos. Se considera el uso de hipargliflozina, no estamos hablando de que sea necesariamente diabético, ¿no? Está comprobado, las tablas de manejo de insuficiencia cardíaca incorporan independientemente ya de que sea diabético, porque el efecto beneficioso está más allá de que el paciente tenga o no diabetes. Y después, ya en el caso de que no haya mejora, ahora carbohidratos, ¿no? Debería estar la digoxina, como nos dice la talla casi la referencia, y la terapia de sincronización cardíaca y otras cosas que nos habló también algunos compañeros, pero que ya no son medicamentos. Después, la fracción de eyección reducida levemente sí incluye beta-bloqueadores. Están los otros fármacos, no lo vamos a leer para no cansarnos, ahí están, las diapositivas las conocen, o si no lo van a poner igual, están disponibles en diferentes fuentes, y en la fracción de eyección preservada, en el cual 50% no hay beta-bloqueador. Esa es básicamente la diferencia.
Después estos medicamentos son similares, ¿ya? Son similares. Diuréticos de necesidad, etc. Para no cansar. Otra diferencia que es bueno recordar es la que tiene el ARA2 con el IECA, ¿no? Se supone que interesado, ¿no? Lo han sabido, pues lo olvidamos, ¿no? Sabemos que el IECA hace que no se activen ni los receptores AT1 ni los AT2. Que no se active el AT1 está bien, porque nos reduce todo esto que no nos interesa que pase, incluido el remodelado no solo arterial, sino cardíaco. Entonces, bacán que se bloquee el AT1. Pero no nos conviene que se bloquee el AT2, porque el AT2 reduce el remodelado cardíaco, favorece la vasodilatación, mejora un poco la diuresis. Entonces, el AT2 es opuesto al AT1, si se acuerdan ustedes, lo vi en su momento. Yo tengo figuras sobre eso porque es de farmacología básica, pero eso es así. Entonces, usar un IECA, digamos, también reduce los beneficios de que la angiotensina 2 pueda actuar en el AT2, ¿no? Está inhibida también la acción en el AT2. En cambio, el ARA2 bloquea solo el AT1, pero deja libre el AT2. Claro, en compensación, el IECA, como todos sabemos, aumenta la bradicinina, y al aumentar la bradicinina mejora la vasodilatación. Lamentablemente las prostaglandinas también algo más de tos, también algo más de angioedema, es un efecto adverso importante del IECA, puede destruir las vías respiratorias. No hay angioedema con ARA2 mínimo, no es que no puede haber, el estudio es mínimo, ¿ya? Mucho menor del que puede haber con un IECA, ¿ya? Entonces, que es algo que un poco preocupa. Después el antagonismo, pero que no se olvide, lo saben, pero a veces lamentablemente nos olvidamos entre tantos datos a veces de los AINES, incluido el metamizol obviamente, sobre la acción vasodilatadora de IECA, ¿no? Parcialmente inhibe la vasodilatación porque no disminuye las prostaglandinas dependientes de la insulina. Entonces, no es que esté contraindicado, pero hay que recordar que va a hacer que reduzca la eficacia del IECA, ¿no? La insuficiencia renal, donde hay que tener más precaución con el IECA, no es la crónica. Si ustedes recuerdan que en medicina, y si no lo pueden buscar, es descrito, en insuficiencia renal crónica, con efecto nefroprotector, se consideran IECAs. Lo que pasa es que hay que ajustar la dosis al grado de la insuficiencia renal, ¿no? El 3D, el 4, en fin, lo que dice el código, etc. Entonces hay que ajustar. Pero en la insuficiencia renal aguda, donde la cuestión es progresiva, la injuria que se necesita con el ritmo y esas vainas, ahí en la insuficiencia renal aguda, entonces ahí sí es más peligroso el IECA. Por eso, exámenes todos, muchachos, entonces deberíamos correlacionarlo también un poquito todo. Por eso que en el síndrome nefrítico, ¿no? En vez de usar IECA por seguridad en los niños, se usa, ¿qué cosa? A ver, despierta, ver, hombre. ¿Qué cosa se usa? Despierta, peruano. Te repito la pregunta, porque estabas en actividad teta ya, del alfa te había sido, ya no había letra. Ya, entonces, estamos diciendo que en el síndrome nefrítico, debido a que si el niño tiene además falla renal, injuria renal, en vez de IECA, ¿qué se da? Que no altera la filtración glomerular, que no te aumente el potasio para bajar la presión. ¿Qué das en síndrome nefrítico? ¿Cómo se llama el medicamento? Eso es. ¿Sí? ¿Sí? Lo que ha dicho tu compañero. ¿Qué es? Nifedipina. Se prefiere. En el nefroprotector sí, pero el riesgo de que en el síndrome nefrítico la falla renal aguda, ¿no? Progrese, se reduzca la perfusión, ¿no? Aumenta el potasio, por ahí se descompensa, mejor nifedipina, que no nos va a generar problemas, ¿no? Ese problema por lo menos renal. ¿Ya? Bueno, después, esos son los receptores, ¿no? Que hasta nos ayudan a entender una cosa de la clase pasada, de la reunión pasada. ¿Por qué el salbutamol causa taquicardia? Si es beta 2, ¿sí? Porque en el miocito cardíaco hay hasta 15% de receptores beta 2. Así el salbutamol pueda recontra selectivo beta 2, igual va a producir taquicardia. Por eso la taquicardia es tan frecuente. No es porque vaya a actuar en el beta 1, es porque el corazón hay receptores beta 2 también. Entonces, caballero, le va a dar taquicardia de todas maneras el beta 2 al veneno. Bueno, lo otro es que vimos en su momento estas activaciones que tienen que ver con vías transcripcionales, con mediadores inflamatorios, llevan pues a la hipertrofia y a la falla cardíaca, hipertrofia
anormal, no hipertrofia fisiológica, sino anormal, que es la remodelación. Entonces, respecto al beta bloqueador, hay un problema en principio, ¿no? Que también hoy día, también nos han traído algunos estudios al respecto. ¿El beta bloqueador se debe usar en niños, sí o no? Creemos que la respuesta es sí, ¿no? Sí se debe usar. El problema es que la eficacia todavía no está tan bien establecida, no es por lo menos la misma que se consigue en el adulto. Y eso está relacionado con la farmacocinética del medicamento. La farmacocinética del medicamento nos habla de fármacos que se pueden metabolizar más rápido en niños que en adultos. Hay estudios que dicen que debe subir un poco la dosis del beta bloqueador para que el niño responda, pero también puedes aumentar los efectos adversos. Están relacionados con el hecho de que, no se olviden, por lo menos como regla general, y lo buscan si quieren luego ustedes, los beta bloqueadores tienen una extracción hepática importante y una excreción renal relativamente baja. Cuando hablamos de extracción hepática, que significa metabolismo, unión a proteínas, flujo sanguíneo hepático, que en eso ya no vamos a entrar, ¿no? Pero cuando hablamos de extracción hepática, quiere decir que el niño lo retira aparentemente más rápido, lo metaboliza y lo elimina de una forma diferente a la del adulto, y también depende del beta bloqueador. Carvedilol, propranolol, donde se han hecho varios estudios, están más sujetos a ese mecanismo que atenolol, metoprolol, bisoprolol, nelimolol, que son cardioselectivos, Metoprolol, carvedilol y propranolol no son cardioselectivos, beta 1, beta 2, y con alfa todavía el carvedilol. Bueno, el hecho es que las características farmacocinéticas de extracción, la misma forma un poco de eliminación en el niño es diferente que en el adulto. Entonces eso hace que el beta bloqueador se considere que sí se debe dar en el niño, que sí mejora el grado funcional, estas cosas que tienen respuesta clínica, capaz no es toda la que se espera, pero sí es beneficiosa, aunque sea parcialmente. El problema es la seguridad. La seguridad es lo que hace más discutible el beta bloqueador. Y básicamente la razón es farmacocinética y principalmente relacionado con extracción hepática y aclaramiento renal. ¿Ya? Eso más o menos podríamos resumir lo que pasa en cuanto a la beta bloqueador. Pero sí se usa, ¿no? Y a veces algunos dicen, como el archivo Cochrane, que da juicio del médico. El juicio el médico cree que a su juicio iba a ser beneficioso, pero pues no, como decir, por ejemplo, humano, ya tú ves, pues no, tienes la idea, no hay más información. ¿Te parece que va a responder? Bien, que no hay contraindicaciones, que no es asmático, por ejemplo, si un niño es asmático mejor no te das, porque no hay cardioselectividad absoluta, ni para el nelimolol, que parece el más seguro, Bueno, y esto es lo que decíamos de la acción del beta bloqueador, que no es tan nueva, ¿no? Siempre se consideró que los no cardioselectivos, como propranolol, que es el más conocido, o como carvedilol, que es el que se ha estudiado un poco más en niños, como actúan en beta 1 y beta 2, tenía un efecto vascular. De hecho, acá se habla del receptor beta 2. Entonces, los beta bloqueadores no se deben considerar ningún antagonistas, hace ya algunos minutos. Deben considerarse agonistas parciales. El que tiene interés, da una miradita al capítulo correspondiente en Goodman, de la última edición. ¿No? Ustedes lo tienen, inversión por ahí electrónica, inclusive. Entonces, ahí dan una miradita si tiene tiempo. Tiene beneficios antiinflamatorios, acá reductores de la oxidación, controladores de la apoptosis, la difusión endotelial. Entonces, hay fármacos, tienen beneficios antioxidantes también, ¿no? Pero a lo que estamos viendo, perdón, ya hablaba varios días ya. Eso era lo interesante también del virtual, ¿no? Aparte que ustedes dormían, ¿no? Lo ponían ahí en grabación y descansaba. Pero yo no puedo hacer eso. No, tengo una afirmación, pero no es de ustedes, es de farmacología, porque es de una señorita de farmacología que no apagó su cámara. Bueno, pero como son más jóvenes que ustedes, son más inocentes, entre comillas, ustedes son más moscas, nadie se le va a ir eso a usted que son moscas, ¿no? Pues no apagó su cámara, ¿no? Estaba cansado, ¿no? Y se fue con su laptop, caminando, ¿no? Su recorrido, ahí se iba caminando. Llegó, lo puso en su mesa de noche, eso es real, lo tengo ahí, está en blanco, ¿no? Está ahí, ¿no? Y se echó. Ya no lo apagué. Señorita, no mande que no engana, lo apagué ya, no ha pasado, hay evidencia.
pasando un poco la garganta. Bueno, ya. Entonces acá tenemos, decíamos, el efecto relajante, vasodilatador, ¿no? Músculo lisovascular. Vía la diatoxiclasa que ya sabemos, vía el aumento del óxido nítrico, vía interferencia con la entrada de calcio, porque acá dice bloqueo, no dice que entra más, ¿no? Bloqueo, entonces relajación. Entonces el beta bloqueador también produce relajación del músculo. Claro, más produce el carvedilol o el propranolol, que quitamos al propranolol alfa 1, el propranolol, que el bisoprolol o el metoprolol, ¿no? Obviamente, o el atenolol, ¿no? Porque esos son más cardioselectivos, son más beta 1, pero se ha encontrado que hay ese efecto complementario en los beta bloqueadores. Bueno, de acá, a ver, los efectos adversos son dependientes pues, de su mecanismo de acción. Importante la bradicardia, que sabe más o menos de un límite de 60 establecido para mayores de 2 años, ¿no? Hay que buscar más referencias, a ver que se ajuste mejor esto de acá. Después, las interacciones con otros fármacos que pueden generar bloqueo cardíaco, aurículo ventricular y cuidado, digoxina. Vemos, hay casos descritos, ¿no? Está también en la web, también en los hospitales, que usan carvedilol con digoxina, pero ajustando las dosis con cierta cautela, más raro con verapamil. Esa es una contraindicación más importante. El beta bloqueo puede ser ya como el verapamilo, ya muy peligroso, ¿no? Acá sí hay contraindicación definitiva para el asma. Capaz preguntamos eso, ¿no? Que de los fármacos o de los beta bloqueadores usados en pediatría, ¿no? El que tiene más riesgo, no el que tiene menos. Todo el mundo ya está con nebivolol en su cabeza. Y el que tiene más riesgo en un paciente asmático es carvedilol, porque no es selectivo, el beta 1, beta 2. ¿No? Entonces eso hay que tenerlo presente. El propranolol se usa muy poco, ¿no? Entonces carvedilol, de los usados con más frecuencia. Carvedilol, los estudios que han traído hablan de carvedilol, la mayoría que he investigado habla de carvedilol. Después, esto lo vimos también en su momento, no les pusieron mucha atención, algunos dormían como algunos duermen ahora también, ¿no? Pero bueno, esta parte, ¿no? Porque media clínica, ¿no? Una media clínica en ese momento, que era hace algunos años, que bueno, estábamos más en el área específico, en el IP3, donde no le poníamos mucha importancia a esta cuestión. Entonces, esto nos habla de que una insuficiencia cardíaca inestable puede compensar que tiene síntomas en reposo. Si tiene síntomas en reposo, ¿qué grado funcionales? 4, ¿no? Si hay anasarca, incluido el edema pulmonar, seguramente, hipotensión, ¿no? Una función renal que se está deteriorando progresivamente, no está estable, sino que está cayendo cada vez más, porque sucede con las agudas más que con las crónicas, o una crónica agudizada, o una hospitalización reciente para manejo intravenoso, el país estuvo mal en días previos, o recientemente ha estado más. En esas circunstancias, mejor no usar beta bloqueador, ¿no? Entonces no está indicado eso. Entonces, el uso tendría que ser válido con experiencia y que ha valorado ahí riesgo-beneficio. Debe ser seguramente alguien que conoce muy bien del tema, ¿no? No dice que es una contraindicación absoluta, pero es mejor evitar. Para nosotros es mejor evitar. ¿Y qué se usa mientras tanto? El diurético. Y una vez que esto se estabiliza, ya se puede usar pues, el beta bloqueador, ¿no? Entonces, esto no quiere decir, ya lo mencionamos hace un momento, que si está usando beta bloqueador hay que suspenderlo. O sea, si un paciente está en grado funcional 3 y cae en grado funcional 4 y está usando beta bloqueador, está usando, digamos, bisoprolol, debo suspender el bisoprolol. Si así dice el examen, está mal, no debo suspender. Debo reducir, debo suspender, ¿no? Por el riesgo que conlleva la suspensión. Uno sabe que el broncoespasmo es contraindicación en general, el beta bloqueador me genera broncoespasmo, entonces stop de suspender o detener o reducir cuando menos, le dijimos, si el uso es de largo plazo, ¿ya? Igual en la regresión. Todos disminuyen morbilidad y mortalidad, los YECA, los beta bloqueadores, los antagonistas de aldosterona, tienen otros beneficios adicionales, ustedes lo leen, ahí está la penicilina, ahí están los efectos antioxidantes, antiproliferativos de los beta bloqueadores, y la aldosterona, como tiene acciones, inclusive miren, en la conversión de la angiotensina a nivel vascular, se puede controlar también un poco los niveles de angiotensina 2 usando antagonistas de aldosterona. Entonces hay una interacción muy clásica, muy típica, muy importante entre estos tres grupos de medicamentos. Esto lo conocemos bien,
No se olviden de la mejora de la capacitancia que siempre hablamos con las prostaglandinas para reducir un poco la precarga, que ya no depende de la bomba, es un mecanismo independiente, que se puede antagonizar con qué medicamentos. Este efecto dependiente de prostaglandina se puede antagonizar con quiénes, con los años. Entonces acá hay una interacción que es relevante respecto a la mejora de la capacitancia. ¿Ya? Entonces, por ahí estuviéramos ensayando algunas preguntas, ¿no? Y aquí salen a veces las preguntas. Y a veces les pongo lo que les he dicho. Y a veces los vayan a tratar de todo. Entonces, la mejora de la capacitancia venosa inducida por furosemida se puede antagonizar si yo administro el grupo farmacológico llamado ARS. Te apunta por si acaso, dicen para que los otros compañeros. Ya. Entonces, tenemos ahí entonces una pregunta más. La interacción con aminoglucósidos también la recuerdan por la toxicidad del octavo par. Hemos visto. A ver, la administración de furosemida con digoxina es peligrosa debido al aumento de, o la disminución de, contesten, ¿qué tal la pregunta ahí? El uso simultáneo de furosemida como pregunta, simultáneo de furosemida y digoxina, ¿es riesgoso o es peligroso? Debido a que hay una disminución de potasio. Potasio. ¿Está bien? Pasando a la siguiente cosa. Pensando, pensar que el mundo se va a acabar. Viene el final del mundo. Tanto estamos estudiando y se va a acabar. Guerra global. No vamos todos con nuestras cosas. Bien, quién sabe. Bueno, heteronolactona, ¿no? Menstruación lenta, que siempre lo hemos dicho, la cuestión sexual que se puede evitar con epleronona, la hiperpotasemia que todo el mundo conoce, por su interacción relevante que llega, ¿no? Y a ver, si se usa con digoxina, teóricamente como la espironolactona produce hiperpotasemia, la acción de la digoxina debería disminuir, al contrario de lo anterior, pero se mantiene casi igual, debido a que la espironolactona reduce la eliminación renal de digoxina, o sea, aumenta un poco su potencia. Ya que lo grabaron, he capado como ya medicina toman fotos a veces en medio del examen, bueno, es otra cosa que no se puede controlar, la cuidadora no ayuda, bueno, es otra cosa, tanta cosa. Vamos a ver cómo contrarrestamos un poquito eso para el último examen, queremos que sea lo más objetivo posible. Acá está mirrinona, ¿no? Inhibidor de fosfodiesterasa, por eso como hace esto a nivel del miocardio, es un excelente inotrópico, pero también, como hace lo mismo a nivel del músculo liso, es un excelente vasodilatador. Puede ser beneficioso, ¿no? Pero no siempre eso es bueno, ¿no? A veces no queremos que la lentitud cardíaca caiga la presión arterial, puede ser beneficioso también que esta se reduzca. Por acá luego hay trabajos para la administración parenteral que parece que también le dan algún beneficio, pero no lo tenemos aquí disponible. Ustedes saben que MINSA de Salud tiene sus protocolos y antes de aceptar un medicamento, lo evalúan bien, ven múltiples estudios, se reúnen los consensos, no sé cuánto, y ven si lo aceptan o no, porque además es caro, ¿no? Los medicamentos caros hay que incorporarlos después de comprobar que son eficaces y seguros, ¿no? Bueno, la digoxina, que dijimos que es diferente, disminuir la frecuencia cardíaca, es una cuestión vagal, que mejorar el inotropismo, la excitabilidad, es una cuestión dependiente de la división de la bomba. La fibrilación ventricular, por ejemplo, que es un efecto adverso, depende de la bomba, ¿no? Pero el bloqueo auriculoventricular depende de la facilitación vagal. De hecho, la digoxina se utiliza para mejorar la fibrilación auricular, ¿no? Para contrarrestar la fibrilación auricular con frecuencia rápida, ¿no? Del ventrículo, o sea, para disminuir la frecuencia cardíaca del ventrículo, por su efecto vagal, no porque actúe en la bomba, ¿no? Y eso tiene que ver con la producción auriculoventricular. Entonces, curiosamente, la digoxina sí es útil en la fibrilación auricular, pero es riesgosa, ¿no? Y por eso no se da infarto en la fibrilación ventricular. Esos aspectos son conocidos.
¿no? Bueno, después, ya he dicho todos los talones, como si dice ustedes, pero igual les digo ahorita, si vienen preguntas de dosis, no vamos a preguntar de dosis de otros medicamentos, porque es también laborioso y me confundo después tantos números. De 3 medicamentos pueden venir preguntas de dosis. De adrenalina en el recién nacido, en la física, tienen que saber. De salbutamol en nebulización, ¿no? Y de digoxina o cedilanid, o que puede ser endovenoso en digitalización. Ya, esos 3 tienen que recordarlo, después viene como cálculo para que ustedes lo hagan. Por supuesto que también se puede preguntar sobre hidratación, ¿no? Ahí no hay dosis, pero son volúmenes o cantidades que hay que administrar, ¿no? Entonces, y hay formulitas que hay que respetar. Entonces, eso que no es dosis de medicamento, pero hidratación tiene sus propias características. Bien, entonces esta es la fórmula medio cuarto cuarto, ¿no? 50, 25, 25. Siempre ponemos el ejemplo que si pesa 10 kilos, quiero conseguir el estado de equilibrio, que todos saben qué cosa es, y si no ahorita lo van a revisar, saliendo, espero, el estado de equilibrio en 24 horas. Si quiero conseguir el estado de equilibrio en 24 horas para que a partir del día siguiente pase a dosis de mantenimiento, entonces tengo que darle 30 microgramos por kilo, ¿no? Endovenoso. No le puedo dar un bolo de 30 microgramos por kilo, se genera una arritmia, ¿no? O le provoca una bradicardia significativa, ¿no? Bloqueo. Entonces tengo que darle de los, si pesa 10 kilos, ¿cuánto sería todo? Toda la dosis, ¿cuánto sería? Si pesa 10 kilos, 100. Ya, primero le doy 150. A las 8 horas, 75. Y luego de 16 horas, otros 75, ¿no? Le doy de inmediato 150, pasadas 8 horas, 75 miligramos, y pasadas 8 horas más, o sea, luego de 16 horas, 75. Eso quiere decir que en 24 horas ya está en estado de equilibrio y a partir del día siguiente comienzo a usar mantenimiento. Que esto fue cedilanid, ¿no? Ojo, no se olviden eso también, ¿ah? Porque es lo que tenemos. Me puedo decir, profesor, malo me ha preguntado, me ha puesto y yo me confundí. Si yo le pongo, ¿no?, que se utiliza como una opción, ¿no? Vamos a saber que ya viene la pregunta, ahí está la pregunta, para responder ya. Pero opción A, ¿no? Ahí dice, ¿no? Se digitaliza con digoxina, ¿no? Se digitaliza con digoxina, ¿no? A 30 microgramos por kilo para alcanzar el estado de equilibrio. Entonces, eso puede ser por vía oral, ¿ya? Pero si digo se digitaliza a 30 microgramos por kilo, estoy hablando de la dosis endovenosa. Eso no es cierto, porque no hay digoxina endovenosa para hacer eso. Tiene que ser con cedilanid. Tiene que ser con cedilanid. ¿Sí? Si yo digo en una proposición, los ha hecho pensar, se han puesto a pensar. Ahorita se han puesto a pensar. Aguanta, ¿cómo dijo? Se digitaliza por vía endovenosa, ¿no? ¿Sí? A 30 microgramos por kilo para conseguir el estado de equilibrio en 24 horas. Eso es verdad. No se digitaliza, ¿no? O se por vía endovenosa con digoxina, 30 microgramos por kilo. No es cierto. Se digitaliza con digoxina a 30 microgramos por kilo para conseguir el estado de equilibrio. Eso es falso. Eso es falso. Porque no puedes digitalizar con digoxina a 30 microgramos por kilo. Porque no hay esa dosis, no se usa esa dosis cuando se utiliza digoxina, ¿no? Eso se hace con cedilanid, 30 microgramos por kilo por día endovenosa. No tenemos digoxina endovenosa. No tenemos digoxina endovenosa. Entonces, tendríamos que hacerlo con cedilanid. Esto es con cedilanid necesariamente. En nuestro medio, en otros países sí hay, nosotros lo hacemos con cedilanid. Y esto es mantenimiento. El mantenimiento, ¿cuánto es de la dosis inicial? De la dosis de carga. Entonces, es la tercera parte. Es la tercera parte. Normalmente es la tercera parte. 10. Entonces puede ser oral, puede ser endovenoso. Si es oral, si es con digoxina. ¿Y esto cómo se hace? Si pesaba 10 kilos, ¿cuánto sería la dosis? 100. ¿Y cómo se da? 50 a las 8 de la mañana, 50 a las 8 de la noche. ¿De acuerdo? Eso, ¿cuánto es la parte de eso?
¿Ya? De esto de acá es conocido que primero se da IECA, luego se da el beta-bloqueador, y si sigue mal se da el antagonista de la aldosterona. Esto también lo saben ustedes, ¿no? ¿Qué significa frío húmedo? ¿Húmedo qué significa? Sinónimo de húmedo. En una palabra, húmedo. En una palabra, húmedo. Esto es insuficiencia cardíaca aguda. En una palabra, húmedo. Sinónimo de húmedo en insuficiencia cardíaca aguda. Edematizado. Edematizado. Así, sí. Sinónimo de húmedo en una insuficiencia cardíaca aguda es que está edematizado. Congestionado podría ser también. Alguien pone también, está bien, de acuerdo. Edematizado. Y de frío, sinónimo de frío, en una palabra. Ya sabes. Hipoperfusivo. Hipoperfusivo. Oye, pensé que todos sabían esto. Revisan, ¿no? Hipoperfusivo. ¿Ya? Entonces hay ahí por ahí combinaciones. ¿Qué es un caliente seco entonces, por definición? Caliente quiere decir que la perfusión es buena, que la perfusión es buena. Y seco no tiene edema. No tiene edema, está congestionado. ¿Ya? La congestión acá lo menciona como pulmonar, pues se entiende que hay edema, pues, ¿no? Que habla de hepatomegalia, congestión intestinal, así, todo eso es edema. Congestión, si quieres, ya está bien. Bueno, en la insuficiencia cardíaca aguda, entonces, acá hay algunas causas que son más propias de medicina interna. Entonces, es una referencia para adultos, ¿no? Síndrome coronario agudo, ¿no? Arritmias, embolia pulmonar, ¿no? Entonces, las causas que más se parecen a las pediátricas de insuficiencia cardíaca aguda son estas. La descompensación aguda, o sea, es lo que sucede más en el niño, ¿no? El niño con síndrome de Down que tiene por ahí alguna malformación congénita y hace una neumonía. Y de lo que estaba la insuficiencia cardíaca compensada se descompensa, se agudiza. Eso es lo habitual, descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca, que muchas veces usa también, o a veces independiente, con edema agudo de pulmón. ¿Ya? No vamos a entrar en esto, que son características clínicas. Los medicamentos que están acá, diuréticos, sí, dependiendo de la respuesta que vamos a ver en el gráfico que está a continuación, el inotrópico, o depende del vasodilatador. Estos son los objetivos. A ver, esta parte. Y aquí es donde, como les decía a los compañeros, a veces la traducción puede inducir a error. Aquí vamos a empezar viendo esto y luego vamos a estar viendo por ahí. Acá dice vasodilatador diurético, pero está primero el vasodilatador y está luego el diurético. Acá dice diurético vasodilatador, pero acá está primero el diurético y luego el vasodilatador. Entonces, este orden tiene que ver con la etiología, con el mecanismo. ¿Ya? No se puede alegremente alterar el orden, ¿ya? Porque tiene que ver con el mecanismo que produce el problema. Entonces, en la exposición de una de sus compañeras que ha hablado sobre esto, ha dicho vasodilatador diurético, vasodilatador diurético. O sea, el orden no interesa, el hecho que estén los dos. No es así. ¿Ya? No es así. Entonces, puede ser, porque dijo, creo que era de un hospital peruano, pero era una referencia a un hospital peruano, porque a veces copiamos, todos copiamos, ¿no? Porque tomamos referencias de gente que hace las cosas mejor, pero habrá que copiarlo bien, por lo menos para no copiarlo mal, ¿no? Entonces, sí, era de un hospital de Lima, no recuerdo dónde dijo, pero era un hospital de Lima, no importa. A ver, insuficiencia cardíaca aguda, casi siempre dice acá, entonces hay que considerar esto, y si preguntamos, preguntaremos sobre este lado. Perdón, porque dice que el 95% de los pacientes tienen, ¿qué cosa? Congestión, están edematizados. Entonces, así va a venir casi todo. Entonces, esto es lo que saber más, es más raro, 5% viene secos. Entonces, va a ir por acá la cosa, con edema. Ahora, de eso que viene con edema, dice, puede ser que esté húmedo y frío, o sea, mal perfundido, o puede ser que esté húmedo y caliente, o sea, que esté bien perfundido, o sea, que su presión inclusive puede estar normal o ligeramente elevada. Puede suceder, ¿no? Entonces, puede ser un paciente que tiene un problema, como decíamos, del famoso síndrome nefrítico, y es una hipertensión severa, y por ahí tiene pues una hipertensión que inclusive está elevada, y como consecuencia esa hipertensión severa está haciendo una falla cardíaca aguda, puede suceder, eso se ha visto, puede darse, ¿no? En todo caso, si ese es el caso, si se trata de eso, entonces el problema es más de tipo vascular, porque está hipertenso, porque está predominando la hipertensión. Entonces, ¿qué es lo primero que le voy a dar? Le voy a dar primero un vasodilatador, pero yo controlar primero la hipertensión.
¿no? Y luego ya le combino el diurético para fundir los edemas. Entonces el orden. En cambio, si el problema es más de tipo cardíaco, si un paciente que está edematizado y se descompensa capaz por la famosa neumonía y se agudiza y como que el corazón ante una demanda mayor, demanda metabólica mayor, comienza a fallar y comienza a edematizarse ya también el pulmón, ¿qué le voy a dar? Diurético primero y luego le puedo dar ya el vasodilatador, puedo considerar el vasodilatador. Entonces más o menos es el orden. No es que el orden es a la champa, cualquier cosa puede empezar primero, ¿no? Entonces tiene cierta lógica. Después, si está húmedo y frío, esa es otra cosa importante. Que una persona tenga la piel fría no quiere decir que está hipotenso necesariamente. Probablemente sí, pero no necesariamente. Por eso acá te da dos situaciones. Puede que la presión sistólica esté baja, puede ser que sí esté baja. Si está baja, se controla la presión. Si está baja, tocándose, a pesar de la vasoconstricción periférica y la descarga adrenérgica no consigue que la presión se mantenga, entonces hay que dar un inotrópico. Aquí es donde entra la epinefrina, que su compañero nos dijo que podría ser un fármaco importante. Aquí sí estoy de acuerdo con él y con su referencia. ¿Por qué? Porque el paciente, en este caso, va a tener un efecto inotrópico primario, pero la presión también se va a sostener. La presión también se va a sostener. Porque después dice inclusive considere un vasopresor en caso refractario. Entonces acá sí podríamos considerar que es una buena indicación de epinefrina, ¿no? Tendría un buen criterio, ¿no? Si la presión acá está baja. Está haciendo dos cosas. Aquí sí me conviene levantar un poco la presión. Y si no, dice pensar en vasodilatadores y luego en diuréticos, ¿no? Esa sería más o menos la idea. Después aquí están algunas causas que no siempre son propias de pediatría. La arritmia podría ser en niños que fibrilan, alteraciones de la ventilación podría haber, pero Zika más bien no. Los medicamentos, ahí está la lista de lo que son vasodilatadores, más para las emergencias hipertensivas, nitroglicerina, nitrogluciato, los inotrópicos y vasopresores. Pero también es un muy buen inotrópico, pero sí habría que individualizar. Si se justifica querer levantar la presión o solamente mejorar el gasto. A veces ya se administró el vasopresor, entonces el problema no es tanto la presión, sino mejorar el inotropismo. La vitamina es un poco más selectiva. Ligeramente vasodilatador. Dopamina ya lo hemos visto varias veces, no vamos a insistir en estas variaciones de las dosis, todos lo conocen, lo mencionamos en la parte de hematología, me parece. Acá está la migrinona. El levosimendan que no tenemos para uso parenteral, por lo menos no existe, que sepamos en nuestro medio, sí hay por ejemplo oral, y la noradrenalina y la epinefrina, ¿no? Con una diferencia inclusive de la forma de administración. En edema pulmonar definitivamente está el diurético de asa, eso es indiscutible, ¿no? Y luego dependiendo de la presión arterial, ¿no? Y de la hipoperfusión es que viene el siguiente medicamento, otra vez planificando la cosa. Si la presión está alta, vasodilatador, ¿no? La sistólica está aumentada por lo menos, o en niveles más o menos normales, el vasodilatador te va a ayudar a reducir la poscarga. Y en el caso del diurético de asa, con el inotrópico, hay una diagonal vasopresor, si hay signos de hipoperfusión. Pero definitivamente la furosemida es de primera línea en el edema pulmonar. Algunos esquemas consideraban la incorporación de morfina para aliviar la ansiedad que produce una disnea grave, es más propia al adulto, no es muy seguro el niño. Había cierto efecto también venodilatador, pero era pequeño, entonces un poco discutible. No vamos a considerar esto como algo que se deba hacer, considerar como que se lo deja tu criterio, ¿no? Este es para el adulto, no lo vamos a explicar. Y después, de acuerdo a la presión, las cosas que ya hemos dicho, como hiperinotrópicos, vasodilatadores, dependiendo de las cifras de presión, o si estas están normales, ya se van a valorar otras cosas como la diuresis, ¿no? La saturación de oxígeno, el nivel de presión histórica que el paciente tiene. Contraindicaciones, ¿no? Fármacos contraindicados, definitivamente contraindicados, no se usan casi glicazonas en niños. Sí se puede usar aires y sobre todo metamisol, entonces no hay que usar de referencia, ¿no? Peor, ya sabemos el rofecoxib, ¿no? Ya no existe, por razones obvias, ¿no? Isquemia miocárdica. Contraindicados todos los bloqueadores de canales de calcio, prácticamente son contraindicaciones absolutas los no dihidropiritínicos, ¿no? Diltiazem y verapamil.
no combinar un ARA2 con un IECA, mayor riesgo de toxicidad renal. Acá está el IPC y verapamilo. Pueden ver que el ifedipino tiene una magnitud, digamos, de agravamiento moderado, no es tan nocivo para el corazón, pero igual no se usa. El único que podría considerarse, es amlodipino, amlodipino, es el único que por ahí a veces cuando se ha estado usando todavía se puede mantener, pero en general no se usan los dobles canales de calcio y los que están más contraindicados son diltiazem y verapamilo, ¿no? Prototipos negativos, prototipos negativos. Ahí están los COX, algunas gliptinas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se usan en diabetes, ¿no? Estos son los inhibidores de la hipertiroidismo 4, otra cosa, y algunos antialérgicos, ¿ya? Y ahí se acabó. Entonces,